La mañana del día 2 de octubre de 1992, la casa de detención del Carandiru en São Paulo, considerado en la época el presidio más poblado de América Latina, fue palco de una de las mayores matanzas que se tenga conocimiento en la historia carcelaria de este país. 111 presos fueron fusilados por tropas de choque de la policía militar, que ingresaron al recinto para contener una violenta rebelión. El episodio quedó conocido como la masacre del Carandiru y provocó el fin del presidio que abrigaba a 8.000 condenados. El trágico capítulo que horrorizó a los brasileños es el tema del programa Panorama de esta semana, que trae el relato de un sobreviviente que aún no se recupera del trauma provocado por los momentos de terror. Con aproximadamente 500.000 presos, Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo y sus dependencias están completamente sobrepobladas. Hay un déficit de cerca de 200.000 lugares, lo que ha despertado críticas por parte de la ONU por el atropello a los derechos humanos en este país. En número de detenidos, Brasil está en el cuarto lugar, solamente atrás de los Estados Unidos, que tiene 2.200.000, de China, que tiene 1.600.000, y Rusia, que tiene 740.000. De acuerdo a datos recientes proporcionados por el Departamento Penitenciario Nacional, Brasil tiene un número de presos 66% superior a su capacidad de albergarlos. Esto transforma a las prisiones brasileñas en un verdadero barril de pólvora, prestes a explotar en cualquier momento. Este problema no es nuevo y ya viene de hace mucho tiempo. En 1992 tuvo un desenlace catastrófico. Mi historia con la masacre del Carandiru comienza en la madrugada del 3 de octubre. Yo cometí algunos crímenes cuando era menor. Fui detenido y enviado al Carandiru por robo de cargas. Cumplí una pena de 7 años. En 91 fui designado. En 1991 fui designado oficial administrativo del batallón Tobías Aguilar. Yo era el tercero de la jerarquía del batallón y era responsable por toda la parte administrativa y burocrática. Entraba para trabajar a medianoche. Llegué a la casa de detención cerca de la medianoche. El local estaba lleno de periodistas y personas que querían ver lo que ocurría. La información que teníamos es que habían sido muertos 8 presos. Lo que más me llamó la atención en ese momento fue la expresión de los rostros de los policías que habían participado de la invasión. Estaban todos muy trastornados. El día de la rebelión, en 1992, yo estaba siguiendo toda la situación por el radiocomunicador y recibía la información de que estaba todo bajo control. La casa de detención era dividida en 9 pabellones y la rebelión ocurría solamente en uno, el 9º. El área del presidio estaba cercado por las mejores tropas de la policía de São Paulo, por lo que, desde mi punto de vista, todo saldría sin mayores problemas. Pero no fue eso lo que aconteció. Nuestra pelea era con la policía. Entonces los presos comenzaron a incendiar varios locales, lo que provocó una explosión. Por causa de eso, el director creyó que los presos habían tomado algunos rehenes. Intentaron superar la situación negociando con los presos, pero con el tiempo fueron perdiendo el control. Fue cuando oímos que el pelotón de choque estaba frente al presidio, listos para invadir. El conflicto en la casa de detención comenzó con una riña entre 2 presos. Pocos minutos después se sumaron a ellos centenas de otros convictos, produciéndose un tumulto generalizado que luego alcanzó grandes proporciones.
Final de campeonato, nós estávamos jogando bola. Estábamos jugando la final del campeonato de fútbol cuando escuchamos que estaba ocurriendo una riña entre dos personas por una deuda de drogas. Estaban armados con cuchillos y pedazos de madera y terminaron gravemente heridos. Uno de ellos fue rescatado por prisioneros de la misma facción, el otro demoró en ser socorrido por los agentes. A partir de ahí, los grupos de cada uno de los prisioneros comenzaron a discutir, queriendo iniciar una rebelión. Por eso los agentes acabaron el partido y todos subieron para sus celdas, 15 minutos antes del horario normal. En la aglomeración comenzó el enfrentamiento con los agentes. Cuando llegué a la casa de detención, el presidio estaba bajo el comando de la PM, que intentaba impedir el ingreso de la policía civil y de los peritos, alegando que el local no tenía condiciones para efectuar la pericia. Yo y mi fotógrafo tuvimos que entrar escondidos en el vehículo del delegado de la Policía Civil. Al llegar al primer piso del pabellón 9, vi marcas de tiros en las paredes. Además de eso, al aproximarme de la escala que conducía al segundo piso, vi una cascada de sangre corriendo. Lo que ocurrió en el Carandirú no fue un error. No teníamos problemas ahí. Aquello era un barril de pólvora. El Estado confinó centenas y centenas de personas en un lugar inapropiado, insalubre, que explotó en la mano de la policía militar. Era la única organización en Brasil que podría entrar ahí e intentar resolver el problema, y así lo hizo. Si la policía no hubiese entrado, seguramente tendríamos muchos más muertos. El Estado no actuó y ese fue el resultado. Si la policía no hubiese intervenido, habría mucho más muertos do que los 111. Durante la rebelión, los presos enloquecidos quemaron colchones, archivos y montaron barricadas en los corredores para impedir el acceso de la gendarmería. Con la situación cada vez más caótica y ante la seria amenaza que se produjesen muchas bajas entre las facciones en litigio, las autoridades decidieron invadir el presidio, para lo cual dispusieron de un contingente de 100 hombres de la tropa de choques de la policía militar, que entró en acción con la justificativa de calmar la situación. Os caras estão atirando e estão matando de verdade. Cuando el choque invadió, recibimos la información de que ellos estaban disparando y matando presos. Ellos podían haber actuado de otra forma, bastaba con haber cortado el agua, la energía eléctrica, la comida. No teníamos comida suficiente. Acendeu a luz vermelha, porque era uma lista com... Los oficiales de la policía militar no estaban entregando ninguna información a la prensa y una parte importante de los efectivos se estaba retirando del local. Fue cuando decidí dirigirme al cuartel general de la policía para intentar obtener alguna información. Ahí recibí una lista con los nombres de los policías que resultaron heridos en la operación. Percibí entonces que había ocurrido algo serio ahí. Al salir, fui al Instituto Médico Legal. En el Instituto Médico Legal, los funcionarios me dijeron que el número de muertos era de 108. Intenté obtener el máximo posible de informaciones para poder confirmar ese número y poder dar la noticia en la radio en que trabajaba. En ese momento llegaba al local el director del Instituto Legal, quien me confirmó que el número de muertos era de 111. Nunca quedó probado si hubo rebelión o si fue una simple riña entre dos presos provocada por motivos banales. Esa riña se generalizó al punto en que los presos del primer pabellón se enfrentaban con los del segundo. Después de algunas horas, la policía militar fue accionada para controlar la rebelión. Hasta entonces, los presos estaban negociando con los funcionarios de la casa de detención y la situación estaba prácticamente tranquilizada hasta que la Rota, tropa de élite de la PM, llegó y decidió invadir el local, lo que causó la revuelta entre los detenidos que intentaron impedir el ingreso de la policía, incendiando el local. Cuando el incendio fue controlado y los policías consiguieron entrar, se inició la masacre. Sobrevivientes a la desastrada acción de los uniformados afirman que el número de muertos es superior al que fue divulgado por las autoridades, indicando también que la policía ejecutó presos que ya se habían rendido
o que estaban escondidos en sus celdas o debajo de los cadáveres que iban amontonando por los pasillos. Polícia alega. La policía alegaba que había sido víctima de un ataque cuando llegó al local. El hecho es que 111 hombres que estaban bajo la guardia del Estado fueron asesinados brutalmente, revelando el total fracaso del sistema de políticas de seguridad y las políticas penitenciarias. No fueron solamente 111 los muertos, murieron algunos que no tenían familia, abogado o alguien que pudiese reconocer el cuerpo. 111 muertos. En promedio cada cuerpo tenía 4 balas. En las paredes conté más de 170 perforaciones, es decir, más de 600 tiros disparados. Aun cuando hubiese una rebelión, no se justificaría tal violencia. Existen 2 pruebas contundentes contra los policías. Los informes periciales, tanto del local como del legista, que muestran que muchos de los presos fueron ejecutados, y los directores de la disciplina y seguridad que presenciaron todas las atrocidades. La pericia comprobó que había marcas de tiros en varias celdas disparados desde las puertas. También fueron encontradas señales de ráfagas de metralletas en el suelo, como apuntando a presos arrodillados o rendidos. Según mi punto de vista, la policía fue incompetente. Ellos podrían haber resuelto la situación de manera diferente, sin aquella violencia excesiva. No precisaba haber ocurrido una masacre así. 90 cadáveres empilhados. Al tiempo en que los cadáveres eran retirados, yo lo fui contando. Conté 90 cuerpos. 8 cuerpos ya habían sido trasladados al IML. Era el saldo de la riña entre los presos que antecedió a la rebelión. Al día siguiente fueron retirados otros 13 cuerpos sin que yo tomara conocimiento. Estaban en el 4º piso, al cual yo no tuve acceso porque estaba sin luz. Por lo tanto, el total es de 111 cuerpos. En los días siguientes, hecho el análisis de los prontuarios de los detenidos y el conteo de aquellos que estaban hospitalizados, el número de presos ausentes era el mismo, 111. Son muchos los relatos, libros y hasta películas que cuentan las más variadas historias sobre la masacre. Pero solo quien estuvo dentro y vio de cerca los cadáveres esparramados en el primer pabellón y los ríos de sangre que se deslizaba por las escaleras es que puede entender lo que representa ser protagonista de escenas de terror como esas. Nosotros teníamos un foco que iluminaba solamente el primer zaguán. Por eso, y por la cantidad de cadáveres en el suelo, yo solo pude examinar la primera y la segunda celda. Después de 3 horas, los cuerpos fueron retirados y yo pude examinar las celdas restantes y el otro zaguán, a pesar de la inmensa cantidad de sangre. Un policía llegó a nuestra celda y nos mandó a sacarnos la ropa y que fuésemos para el patio. Cuando salí de la celda vi decenas de cuerpos en el piso. Al llegar al patio fuimos obligados a poner la cabeza entre las piernas para no mirar alrededor y posteriormente no poder reconocer a alguno de los policías que estaban ahí. Vi personas siendo arrastradas, ejecutadas, torturadas. Después de un tiempo, uno de los policías me ordenó que ayudase a cargar los cadáveres para limpiar el local antes que la prensa llegase. Al terminar de limpiar el patio, subí para el 5º piso, donde encontré 3 policías que me apuntaron con sus armas. Dijeron que si no conseguían abrir las celdas para que yo entrase, me matarían. Afortunadamente ellos abrieron la celda, entré y trancaron la puerta. El caso de la masacre del Carandiru es tan complejo que solamente 26 de los 83 acusados fueron juzgados y condenados con penas que llegan a los 156 años de prisión. Si el Estado cree que esos hombres actuaron respaldados por la ley, bajo las órdenes del gobierno, si el Estado cree que aquello era realmente necesario, entonces este mismo Estado debería ofrecer un soporte para esos policías en esta fase del juicio. Yo preferí no informarme mucho sobre el juicio a los policías porque eso me causa un resentimiento muy grande. Nosotros éramos presos del Estado y el propio Estado invadió el presidio y ejecutó a los presos. Sin embargo, creo que más importante que el juicio a esos policías es el amparo que no le fue dado a las familias de los que fueron muertos en el Carandiru.
Olha, o julgamento do Carandiru El juicio del Carandiru es una cosa nueva, inédita en Brasil. Estas condenas son absurdas porque escapan al principio legal. Se trata de una condena política y nosotros vemos claramente que no se utilizó de los principios del derecho. Los policías están abandonados por el Estado. Ellos cumplieron una orden, estaban en servicio y se involucraron en un problema. Y el Estado simplemente los abandonó, dejándolos a su propia suerte. Lamentablemente, este juicio no va a impedir que casos como aquel vuelvan a ocurrir en Brasil. El Consejo Penitenciario reporta que aumentó en un 40% el encarcelamiento en los últimos 5 años. Tenemos 500.000 presos en un sistema que soporta 300.000. Esta sobrepoblación de los presidios brasileños indica que habrá más enfrentamientos. Esse julgamento é simplesmente político. Este juicio es político y para complicar aún más, vienen unas organizaciones internacionales que no consiguen cuidar de las cosas en sus países y se vienen a meter aquí, queriendo moralizar, como si ellos fuesen los moralistas. Llegan aquí y acusan a la policía militar de haber cometido una serie de errores. Contra qualquer tipo de extermínio. La casa de detención fue demolida. En su lugar existe hoy un parque público que abriga centros de cultura, diversión y de formación profesional. Pero los tristes recuerdos permanecen estampados en algunas de las paredes de las celdas que fueron mantenidas como testigos de la acción desmedida de la fuerza policial y en memoria de los sobrevivientes y de los familiares de los muertos. Hasta hoy no es posible saber si hubo una orden para el fusilamiento de los presos. Yo creo que fue un descontrol en el momento del ingreso de la Rota que persiguió y mató presos que estaban intentando huir para esconderse en sus celdas. No hay ninguna prueba de que los presos hayan atacado a los policías. La masacre tuvo repercusión internacional por causa de la violencia, de la cantidad de muertos y por el rigor con la que actuó la policía, lo que acabó presionando a la justicia para que condenase al coronel Ubiratã Guimarães, comandante de la invasión, a 632 años de prisión por la muerte de 102 de las víctimas y por 5 intentos de homicidio. Nosotros queremos que la investigación sea hecha de forma justa y que los responsables sean colocados a disposición de la justicia. Y también que las familias de las víctimas sean recompensadas por los daños que sufrieron. Como deputado, seguiu o processo. El coronel Ubiratã era el comandante de la operación y responsable por la invasión de las tropas al Carandiru. Él fue indiciado por homicidio e intento de homicidio. Fue condenado a 600 años de prisión. Después del juicio fue electo diputado estadual. Tuvo su apelación juzgada y fue absuelto sin haber cumplido un día de la pena impuesta. Ele foi absolvido. Ele falou, vem comigo. Los grandes culpados por lo ocurrido en el Carandiru fueron las personas que estaban al frente de la situación. Algunos años después, en Hortolândia, sucedió una rebelión parecida, pero la acción de la policía fue completamente diferente. El comandante de la operación ordenó que solamente los presos que estaban armados debieran ser muertos, para que no ocurriese algo similar a la masacre del Carandiru. Organizaciones internacionales de los derechos humanos reclaman que los largos años de espera por un resultado de una condena favorecen la cultura de la impunidad que impera en Brasil. Nosotros creemos que el juicio del caso Carandiru tiene aspectos positivos y negativos. El aspecto positivo es que, aun cuando ya se pasaron 21 años de lo ocurrido,
vimos que fueron tomadas iniciativas para la identificación de los responsables. Lo negativo es que fue una violación a los derechos humanos no haber sido juzgado en un tiempo razonable. 20 años es mucho tiempo. El sistema penitenciario en Brasil está en quiebra. Permitieron que el crimen organizado tomase el control de los presidios. Dejaron entrar drogas, armas, teléfonos celulares. Los funcionarios están amedrentados, viven bajo amenazas. El número de muertes de agentes penitenciarios en Brasil es altísimo. El crimen enfrenta al Estado. Hoy solo 73 policías están siendo juzgados por lo ocurrido, pero en total fueron aproximadamente 300 los soldados que ingresaron al Carandiru. Ese día también dispararon. El juicio es un proceso extremadamente lento. Además de las investigaciones hechas por la Policía Civil y por la Policía Militar, hay otras entidades que se suman, lo que acaba atrasando los trabajos y el curso de la investigación. Los policías que están siendo juzgados no se sienten amparados por el Estado, que no ha asumido el costo de su defensa. Por essa razão, a Associação de Polícias e Cabos da Polícia Militar de São Paulo decidiu donar o equivalente a $150.000 para costear parte de estos gastos. Durante um encontro privado entre o comandante actual e os ex-comandantes da Força Policial, foram liberados os fundos para pagar os honorários de los abogados. Nuestro equipo foi o único meio que tuvo acesso ao evento. Este evento es una recaudación de fondos para poder pagar un abogado. No es solamente una cuestión de honra para nosotros ayudar a estos compañeros, es también una protesta por la manera como el Estado trata a sus policías, una forma de abandono y desprecio. Quien responde internacionalmente por estas violaciones de los derechos humanos es el Estado brasileño. Y esos policías son agentes del Estado. Por eso vemos con más gravedad los casos de violación de los derechos humanos cometidos por agentes del Estado. Se atribui até hoje a rebelião. 21 años después, vemos que el sistema carcelario en Brasil continúa precario, si no peor. Presos tienen acceso a celulares y comandan el crimen desde dentro de las prisiones. Se podría atribuir a la masacre del Carandiru la creación del primer comando de la capital, mayor organización criminal del Estado. Y aún tenemos el juicio de los policías involucrados en el caso, quienes, a pesar de haber sido condenados, aún tendrán sus recursos juzgados y posiblemente no serán presos. Hasta hoy la Policía Militar brasileña es criticada por su participación en la muerte de personas detenidas, pero ya fue peor. En los años 90, el Instituto de Criminalística atendía cerca de 220 casos de pericias de muertes por mes. Después de la masacre del Carandiru, el número de víctimas disminuyó para menos de 30 casos por mes. La población está del lado de la policía porque no soporta más tanta violencia. En Brasil se ha duplicado la violencia. El ciudadano está trancado dentro de casa y el criminal está mucho mejor armado que la policía. Nuestras fronteras están abandonadas. Hay guerrilla en Bolivia, Paraguay, Venezuela y están entrando a Brasil. Creo que la situación va a empeorar. Las fuerzas de seguridad precisan, por lo tanto, ser prestigiadas. Caso contrario, tendremos días negros en el futuro. Ese episodio quedó marcado, pero la violencia hoy es la misma. Varias personas son muertas en varios presidios del país. Actualmente se mata mucho más que aquellos 111 que fueron declarados muertos en 1992. Las prisiones no pueden ser oscuras ni transformadas en mazmorras y exentas de transparencia, porque los mayores perjudicados serán los propios ciudadanos, en nombre de los cuales son cometidos los atropellos bajo el pretexto de proteger a la sociedad. Crímenes bárbaros como los del Carandiru no pueden ni deben quedar impunes, porque colocan a la sociedad a borde de riesgo de la arbitrariedad y de la violencia institucionalizada. Los brasileños no quieren un país donde la policía actúe como un órgano represor y a veces
matando sin necesidad.